Esta pregunta dice a continuación: ¿por qué se está propagando que el rapto no sucederá y que la iglesia atravesará la tribulación? Segunda pregunta, porque son dos preguntas en uno las que nos han enviado. ¿Qué respaldo bíblico tiene la creencia que el rapto sucederá antes de la tribulación? Bueno, no cabe duda que pues mientras más nos acercamos a este acontecimiento global, donde millones de personas van a desaparecer del mundo, cuando oigamos una trompeta que solamente nosotros vamos a oír como cristianos, que el ataque de Satanás ha venido como un tsunami en contra de la Biblia y en contra de una doctrina que se encuentra en la Biblia. Cuando alguien me ha preguntado: oye, pero es que ni siquiera existe el rapto en la Biblia, pues es que ya de plano les contesto: pues arráncale 1 Corintios capítulo 15 a tu Biblia, arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4 y pues vamos a deshojar la Biblia, porque son doctrinas claramente expuestas en la palabra de Dios. Sin embargo, ahora vamos a contestar por... ¿Es esto real lo que dicen las escrituras? ¿Hay un rapto secreto? ¿Qué dicen las escrituras realmente a la segunda venida de Jesús y al rapto secreto? ¿Es esto verdad lo que está diciendo Armando Alducín? Vamos allá. Quédate hasta el final. El propósito de este estudio es analizar detalladamente el video del doctor Armando Alducín, el cual intenta demostrar que la iglesia cristiana será arrebatada o raptada al cielo antes de la gran tribulación. Para realizar este análisis con absoluta honestidad, dejaremos a un lado cualquier tradición o idea preconcebida. Nuestro estudio se basará en los tres pilares inquebrantables: la sola escritura, o sea, la Biblia es la única autoridad. La palabra de Dios tiene la última palabra sobre cualquier teólogo y predicador. La escritura se interpreta a ella misma. Un versículo oscuro o difícil debe ser explicado usando otros versículos más claros que hablen del mismo tema. Vamos también a utilizar el método gramático histórico. Estudiaremos qué es lo que realmente significan las palabras en su idioma original, o sea, eso es la gramática, y qué entendían los autores y oyentes originales, eso es la historia. En esta petición en particular se ha solicitado identificar los argumentos equivocados, que son los argumentos que el expositor utiliza para sostener su doctrina. A lo largo del estudio, nosotros tomaremos los términos de las escrituras y explicaremos de manera sencilla para demostrar cómo el expositor tuerce las escrituras, ya sea por ignorancia o por defender su dogma. ¿Ok? Vamos al uso de la tragedia humana para inventar la doctrina. ¿Ok? A partir del minuto 4:25, el doctor Alducín comienza a hablar de una película reciente sobre el tráfico y abuso de los niños. Esa película en inglés es Sound of Freedom. Él describe con horror cómo existen redes de pedofilia y monstruos que secuestran niños, y utiliza esto para decir: ¿cómo puede Dios permitir que estas personas mueran e hicieron lo malo, hicieron lo que quisieron? ¿Ok? Y después de esto, haber un juicio. Son los 7 años, dice él, de la tribulación, donde Dios volcará su ira. Una humanidad donde la iglesia no puede estar. Él dice que la iglesia no puede estar. Así es que los argumentos equivocados que utiliza aquí Armando Alducín es la apelación emocional.
O sea, esta es una trampa que consiste en provocar una emoción muy fuerte en el oyente, en caso, por ejemplo, de la indignación, el dolor y el llanto por el abuso infantil, para que las personas acepten una enseñanza sin pedir pruebas bíblicas. Todos los cristianos obviamente aborrecemos estos crímenes, pero nuestra indignación emocional no es una herramienta para interpretar la profecía bíblica. Ahora, él usa también historias sobre doctrina. Esto es un argumento retórico manipulativo. O sea, el expositor usa una película de Hollywood, una tragedia social actual, para justificar por qué la iglesia no puede estar en la tribulación. La doctrina no se establece viendo las noticias o películas. La doctrina se establece abriendo la Biblia. El error aquí es enorme. Si la iglesia debe ser raptada para no compartir el mundo con personas malvadas o monstruos, entonces la iglesia debió haber sido raptada en el primer siglo. Los emperadores romanos, como por ejemplo Nerón, quemaban cristianos vivos, los echaban a los leones y cometían atrocidades indescriptibles. El mundo siempre ha estado lleno de maldad, pero Jesús dijo en su oración al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17, el versículo 15. ¿Ok? Así es que vamos entonces al cambio del significado de la palabra ira. Ahora, el primer pasaje bíblico que el expositor usa para probar el rapto antes de la tribulación es Romanos capítulo 5, el versículo 8 y 9, que dice las escrituras allí: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego cita Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 10, que dice de la siguiente manera: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es que el doctor Alducin afirma que esta ira de la que está hablando el apóstol Pablo son los 7 años de la gran tribulación. Como la Biblia dice que seremos salvos de la ira, él concluye que seremos salvados de la tribulación. Ahora, ¿cuáles son los argumentos equivocados utilizados aquí? Pues él hace una equivocación semántica. Esta trampa ocurre cuando una palabra que significa una cosa en la Biblia es cambiada astutamente por otra definición para que encaje en el sermón del pastor. El texto fuera del contexto e ignorar el contexto inmediato es otro argumento falaz que utiliza él. Que este argumento son hermenéuticos incorrectos. ¿Qué es lo que hace él? Saca un texto de los versículos que los rodean para obligarlo a decir algo que el autor, o sea Pablo, nunca pensó. Así es que la exégesis de Romanos capítulo 5 versículo 9 y primera de Tesalonicenses capítulo 1 el versículo 10 es muy importante. Si aplicamos nosotros el método gramático histórico y leemos el libro de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, la pregunta es: ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Él está hablando de la salvación del alma, del perdón de los pecados, de la sangre de Cristo y de la justificación. En toda la teología del Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación del creyente, la ira de Dios significa el juicio eterno, la condenación en el lago de fuego. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo 2, el versículo 5, que dice la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es que la ira de la cual nos salva la sangre de Cristo es la condenación eterna, no un evento político catastrófico de 7 años en la tierra. La sangre de Cristo nos está hablando desde del lago de fuego, de la perdición.
Para que tú puedas entender lo absurdo de la interpretación del doctor Alducin, si la ira de Romanos 5:9 significa los 7 años de tribulación, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz y su preciosa sangre solo sirvieron para salvarnos de pasar 7 años de problemas políticos, de terremotos en la tierra. Ahora, esto es una ofensa a la salvación. La sangre de Cristo nos salva del lago de fuego, de la perdición eterna, no de la persecución terrenal. ¿Ok? Vamos entonces a un tercer punto y es el teorema de la protección espacial. Ya te digo de qué se trata esto. El pensamiento central del doctor Alducin es que como la tribulación es un tiempo de castigo divino sobre el mundo malvado, entonces Dios tiene que llevarse a la iglesia al cielo, o sea, hacer un rapto para protegerla. ¿Cuáles son los argumentos equivocados aquí del doctor Alducin? El silogismo con premisas falsas. Vamos a explicar que esta palabra es silogismo. Un silogismo es una suma lógica. Si A es verdad, B es verdad, entonces C es verdad. Entonces el expositor hace esta suma. Premisa 1, Dios destruirá a los malos en la tribulación. Premisa 2, Dios protege a los buenos de su destrucción. Conclusión falsa, Dios tiene que llevarse a los buenos al cielo antes de la destrucción. Ahora, esto es una falsa analogía. Trata de comparar la protección de Dios con un escape físico del planeta. ¿Cuál es la refutación usando solamente la escritura que se interpreta ella misma? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Acaso la Biblia enseña que la única forma que tiene Dios para proteger a sus hijos de sus juicios es evacuarlos al cielo? Vamos al Antiguo Testamento, las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 8 al capítulo 12, Dios derramó plagas terribles, o sea, su ira sobre el imperio de Egipto, y tú lo sabes. ¿Acaso Dios hizo un rapto secreto y se llevó al pueblo de Israel al cielo para protegerlos? No, los israelitas se quedaron en la tierra de Gosén, y tú lo sabes, habitando en medio del mismo mundo donde caía el juicio. Pero Dios puso un escudo a su alrededor y las plagas no tocaron a los israelitas. Trasladémonos al diluvio, Génesis capítulo 7. Dios destruyó al mundo antiguo por su maldad. Tú lo sabes también. La pregunta es, ¿se llevó a Noé al cielo? No, Noé fue protegido a través del agua dentro de un arca, estando en el mismo planeta mientras caía el juicio. La Biblia demuestra históricamente que Dios es perfectamente capaz de proteger a su pueblo soberanamente mientras ellos están en la tierra y el juicio cae sobre los impíos. Afirmar que el rapto es obligatorio para que Dios pueda proteger a la iglesia es limitar el poder del Todopoderoso y usar premisas falsas. Además, el doctor Alducin comete otro grave error. Él asume que la gran tribulación es 100% la ira de Dios, pero la Biblia dice que la tribulación es también el tiempo de la mayor ira de Satanás. Leamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12 y el versículo 17. Dice allí: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo hago la pregunta, si la iglesia ya fue raptada al cielo, ¿contra quién hace la guerra el diablo? ¿Quiénes son esos que tienen el testimonio de Jesucristo y están en la tierra siendo perseguidos? La Biblia dice claramente que el diablo perseguirá a los cristianos durante ese tiempo. A nosotros no nos toca la ira de Dios, pero sí nos toca sufrir la persecución del mundo y del diablo. Vamos entonces al engaño de la gramática en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10. El último gran texto que usa el doctor Armando Alducin para afirmar que la iglesia se va antes de la tribulación es Apocalipsis 3:10, que dice de la siguiente manera:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Él lee este texto y concluye triunfantemente: Juan ya no nos dejó ninguna duda. Dios no nos va a probar a nosotros ya estaremos en el cielo, dice Alducin. Argumentos equivocados que utiliza aquí es el desprecio por la gramática e ignorar el idioma original. Los argumentos, obviamente, que usa el expositor, toma la traducción al español que dice te guardaré y asume que significa te sacaré físicamente del planeta. O sea, él hace allí una eisegesis. Le está inyectando al texto la idea de un rapto espacial que el apóstol Juan jamás escribió ahí. Exégesis gramatical es sacar lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3:10. Para no cometer el mismo error, tenemos que ir al griego original, el idioma en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Mira, la frase guardaré de en griego se escribe con dos palabras: tereo, que significa proteger, ¿ok? Significa proteger. Y también se encuentra allí ek, que significa en medio de. Así es que vamos a buscarlo aquí en el texto griego. Aquí está, tereo o tereso, que viene de la raíz tereo, y ek, ¿ok? Así es que esas son las dos palabras que es y que significa. ¿Qué es lo que realmente significa esta frase griega tereo ek? Y le vamos a preguntar al doctor Alducin. No le vamos a preguntar al doctor Alducin, le vamos a preguntar directamente al apóstol Juan y vamos a aplicar la regla de la escritura se interpreta a sí misma y vamos a buscar en qué otro lugar de la Biblia el apóstol Juan usó exactamente las mismas palabras griegas tereo ek. Mira, la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 17, el versículo 15. Cuando Jesucristo está orando al Padre por la iglesia, Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Y aquí es donde Juan utiliza las dos palabras, tereo ek, los guardes de él, los guardes del mal. Ahora, esto es una prueba irrefutable, esto es una estocada al corazón de la doctrina del rapto secreto. El mismo Jesucristo usa las palabras tereo ek, guardar de, y aclara específicamente, no significa quitar las personas del mundo, sino que significa dejar a las personas en el mundo, en medio del ambiente del peligro, pero otorgarles una protección espiritual soberana para que el mal no destruya su salvación. Por lo tanto, cuando Jesús dice en Apocalipsis 3:10, te guardaré, que dice allí las escrituras, te guardaré, o sea, tereo ek, ok, tereo ek, de la hora de la prueba, no está prometiendo, mis queridos, mis queridas, no está prometiendo un boleto en una nave espacial secreta. Está prometiendo a los cristianos fieles: cuando el mundo entero entre en caos, yo estaré a tu lado, te protegeré espiritualmente y te mantendré firme en la fe, aunque estés en medio del fuego. Así es que ignorar la gramática griega original para sostener el dogma del rapto secreto antes de la tribulación es un engaño a los hermanos que no conocen el idioma griego. Ahora, vamos al pecado mayor: esconder a Jesucristo, ¿ok? Esconder a Jesucristo. Este es el problema más grande. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar lo que el expositor malinterpreta a Pablo y a Juan. El error más trágico y destructivo de todo el video es lo que el doctor Alducin no lee. Él formuló la pregunta al inicio del video: ¿qué respaldo bíblico tiene la creencia de que el rapto sucederá antes de la tribulación?
Él pasa 10 minutos tratando de armar un rompecabezas con versículos sueltos. Sin embargo, nunca va al sermón principal donde Jesucristo mismo explicó detalladamente el orden cronológico del fin del mundo. El orden cronológico del fin del mundo. ¿Cuáles fueron los argumentos equivocados aquí del doctor Alducín? Pues él suprime textos contradictorios. ¿Ok? Este es un argumento hermenéutico incorrecto. Esta es una de las prácticas más deshonestas al enseñar la Biblia. Y es que consiste en esconder, silenciar y nunca leer los versículos que destruyen tu doctrina. Ahora, ellos hacen una lectura selectiva. Esto es un argumento hermenéutico incorrecto. Escoger solo las partes de la Biblia que parecen apoyar tu postura, ignorando las enseñanzas directas de Jesús. Para saber cuándo es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, no necesitamos especular con la palabra ira. Solo necesitamos ir a Mateo capítulo 24, donde los apóstoles le preguntaron a Jesús, y ahí tú puedes ir a tu palabra, a tu Biblia, que dice de la siguiente manera: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 3. Jesús entonces comienza a explicarles todo el orden y les habla de que va a haber falsos cristos, guerras, hambres, versículo 4 al 8, y les habla también de la persecución contra la iglesia y de mártires, que está en el versículo 9. También les habla del anticristo y de la abominación desoladora, versículo 15. Luego les habla de la gran tribulación, no la ha habido desde el principio del mundo, versículo 21. Ahora presta mucha atención a las palabras de el Hijo de Dios en Mateo capítulo 24, el 29 al 31. Él dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es que hagamos una exégesis simple que hasta un niño lo puede entender. ¿Cuándo ocurre esto? Jesús dice literalmente con todas sus letras. Dice inmediatamente después de la tribulación. No dice 7 años antes. No dice antes de que empiece la ira. Dice Jesús que Cristo viene en las nubes, toca la trompeta, la misma trompeta que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15 para la resurrección y el rapto, y los ángeles juntarán a sus escogidos. La palabra escogidos es la palabra bíblica para los creyentes, la iglesia. El recogimiento de la iglesia para ir con Cristo es el arrebatamiento. Así es que el doctor Armando Alducín dice que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, pero Jesucristo dice que sus escogidos son juntados después de la tribulación. ¿A quién entonces le vamos a creer? ¿A la teología inventada por los hombres, que suprime también textos, o a las palabras claras, directas y literales de nuestro Señor Jesucristo? Mira, la sola escritura nos obliga a rechazar la enseñanza del doctor Alducín y someternos a la cronología de Cristo. Vamos al origen de la doctrina pretribulacional. Mira, en este punto es necesario aplicar el contexto histórico, no solo del texto, sino de la doctrina misma que defiende el señor del video. El expositor afirma que esta es la postura bíblica. Sin embargo, si investigamos la historia de la iglesia cristiana desde el siglo I hasta el siglo XIX, no vamos a encontrar ningún teólogo, pastor, reformador o líder cristiano que haya enseñado que Jesús vendría primero en secreto a raptar a la iglesia y que luego de 7 años
después volvería a pisar la tierra. No, hombres gigantes de la fe cristiana como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon, hasta el mismo George Whitefield, jamás creyeron en un rapto secreto antes de la tribulación. Todos ellos creían que la iglesia pasaría por los tiempos difíciles del fin, porque leían la Biblia, y que Cristo volvería una sola vez en gloria para resucitar a los muertos y arrebatar a los vivos y juzgar al mundo, todo en el mismo día. Y luego Él vendría por una tercera vez, que vamos a hablar en otro video. La idea de un rapto secreto, o sea, 7 años antes, fue inventada e impulsada alrededor de 1830 por un predicador irlandés llamado John Nelson Darby, quien creó un sistema de interpretación llamado el dispensacionalismo, un sistema que divide a la iglesia de Israel y fractura la Biblia en pedazos. Darby popularizó la idea de que Cristo tenía 2 segundas venidas, o sea, 2 segundas venidas, una para los santos y otra con los santos. Y esta doctrina se volvió muy popular en América Latina, gracias a la Biblia del estudio de Scofield y a las películas muertas de ficción, pero es una doctrina ajena a la enseñanza de la historia de los apóstoles. Mis queridos, no podemos guiarnos por doctrinas basadas en películas o en teólogos o en argumentos de otras personas, sino solamente debemos guiarnos a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué problema tienen creer en 2 segundas venidas? El problema es que las personas no se preparan para la venida del Señor. No hacen un arrepentimiento profundo de su alma, de su ser. No piden a Dios, no claman para que Dios los transforme, sino que dejan todo ese trabajo para después. Así es que viven en la vida pensando de que habrá una segunda oportunidad, pero segunda oportunidad no va a haber. Las Escrituras dicen que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. ¿Ok? Entonces, de esta manera no estamos añadiéndole al texto ni quitándole al texto, estamos dándole la verdadera claridad a la Biblia, porque yo sé, mi querido, mi querida, que tú estás buscando claridad. Yo sé que tú estás en tu iglesia y te sientes insatisfecho por las cosas que te dice tu pastor o tu pastora, porque no argumentan en la Biblia, sino en lo que los teólogos hablaron, en lo que los pastores dicen, y por eso tú sientes tu corazón y tu alma insatisfecha. Yo te invito a que sigas escuchando los videos de Profecías Asombrosas, donde, como tú sabes, estamos profundizando en las Escrituras. Pero más allá de eso, mi querido, te invito a que tú mismo profundices en la palabra de Dios. Los argumentos que has escuchado en este video, ve a tu palabra, lee tu palabra, vuelve otra vez a leerla una y otra vez, y convéncete por la mera escritura, el mero argumento de las Escrituras, y ellas te darán la verdadera orientación para estos últimos días. Que el Señor te bendiga. ¿Me permites hacer una oración por ti? Dios te guarde. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, hay muchas personas que están confusas, que están en un mar de muchas ideas. Te ruego que esas personas se anclen en la verdadera roca de la salvación, que es Jesucristo, que puedan leer sus Escrituras y que ellas los convenzan de justicia, de pecado y de juicio. Señor, oramos para que tú nos bendigas al estudio de tu palabra, y te pido, Señor, que las personas que están viendo este video sigan viendo estos videos, los compartan para que muchas personas más puedan tener el conocimiento de tu palabra y la claridad que solamente hay en ella, y que vean la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este contenido con otras personas, porque aquí en Profecías Asombrosas solo hablamos lo que dice las Escrituras, no argumentos teólogos, solo lo que dice las Escrituras. Dios te bendiga. La sola Escritura, toda la Escritura. Dios te bendiga.